¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Este video no es sobre mi pintura, es un top de las 7 mejores historias de terror, miedo y fantasmas que he narrado junto con mis pinturas. Todos son cuentos originales y el video está diseñado para que te acompañe mientras tú desempeñas las labores cotidianas del día y puedas ir escuchando algo entretenido. La primera historia se llama Dos días de oscuridad. Es el más largo que he presentado y es sobre la experiencia de un niño en una casa vieja y antigua. En los años 60 las cosas eran casi como ahora, pero por muchas situaciones cambiaban de manera dramática. La mayoría de las familias tenían que alquilar casa, pues los ingresos no daban para tener una propia. Quienes moraban en casas de alquiler no podían permanecer más de 4 años y los servicios como agua y luz tenían que recontratarse por cada inquilino. Mi familia era de esas. Iniciaba noviembre del 67, cuando con mis escasos 8 años fui comisionado para ir a la futura vivienda a esperar a que los trabajadores del sistema eléctrico llegaran a instalar el servicio. Mi trabajo ese día consistía solamente en esperar la llegada de los trabajadores y ser testigo de su labor. Mi madre me dejó temprano en el nuevo domicilio con una torta, un refresco y una bombilla útil en las manos. Cuando mi progenitora se retiró, me dediqué a recorrer el inmueble. Era curiosa la distribución de los espacios, con una entrada hacia la calle, otra hacia el interior de la vecindad que comunicaba al amplio pasillo principal y una más en el patio del fondo que dejaba ver un espacio mucho más grande, donde había vehículos estacionados, cubetas con ropa, tendederos y juguetes abandonados momentáneamente por sus dueños. Siguiendo con mi actividad exploratoria, observé un pasillo que permitía llegar a 3 recámaras y un baño distribuidos a los costados. Al final de este se encontraba la cocina y el patio. En ese lugar precisamente encontré abandonada una revista, Leyendas de la Colonia, la cual estaba sobre una caja de madera sucia y llena de polvo que robaba espacio al pequeño lugar que, sobra decirlo, era bastante oscuro. La llevé conmigo para distraerme de regreso al interior de la casa. La luz solo penetraba por un costado, pues el otro era la colindancia con alguna construcción vecina. De modo que las 2 recámaras ubicadas en esa parte, si mantenía su puerta cerrada, se oscurecían totalmente. Eran quizás las 10 de la mañana. Había recorrido la casa tan lentamente como podía para matar el tiempo, y apenas habían transcurrido un par de horas desde mi llegada. Faltaban cerca de 10 para que llegara alguien por mí, pues aunque los trabajadores se presentaran, no había modo de avisar a mi madre, la cual retornaría hasta el anochecer. Tampoco había tenido la precaución de traer un suéter y empezaba a sentir frío. Comencé a sentir extrañeza, pues el frío aumentaba al grado de hacerme tiritar. Fue entonces que la piel se me erizó y temblé al experimentar el roce de algo cerca de mi cabeza. Un grito reprimido por segundos escapó de mi garganta y me acerqué precipitadamente a la puerta. Jalé del picaporte y nuevamente grité al darme cuenta que me había encerrado. No sabía qué hacer. Jalaba con fuerza y azotaba la puerta sin que cediera. El colmo fue cuando nuevamente aquello volvió a tocarme fría y ahogadamente. No pude más y solté el llanto. De repente la puerta se abrió dejando entrar de golpe un pequeño haz de luz suficiente para indicarme la salida salvadora de aquel lugar que ya empezaba a imaginarme como la entrada del mundo de las tinieblas. Corrí sin voltear hacia atrás y me aferré a la segunda puerta de entrada, que era la más próxima. Pegado a los cristales, cerraba los ojos creyendo sentir que algo llegaba hasta mí para arrastrarme nuevamente a la negra habitación. Después de un rato un poco más sereno, abrí los ojos y tomé valor para voltear lentamente y mirar con desconfianza y temor, por lo que podía parecer a mis espaldas, pero no había nada. Después de mucho tiempo me animé a volver por la revista, la cual había escapado de mis manos al correr.
Anduve incluso por los lugares que ya había conocido antes de llegar al patio, pero la revista no apareció por ningún lado. Tal vez la dejé en la habitación del susto, pero ni en 20 años volvería a meterme ahí, aunque hubiera un tesoro escondido. Decidí salir nuevamente al patio y buscar en el baño improvisado alguna otra revista. Busqué algo con que atorar la puerta y no ser sorprendido nuevamente. Me aterraba la idea de quedar atrapado en un espacio mucho menor que el anterior. Las cajas abandonadas no estaban atadas, solo apiladas y cubiertas de polvo. Abrí la de encima, haciendo esfuerzos por no respirar las partículas que se desprendían y se reflejaban en los escasos rayos que iluminaban tenuemente el interior. ¡Oh, sorpresa! Estaban repletas de cuentos. Con alegría empecé a revisar el contenido. Tan absorto estaba que no noté que el palito que a manera de cuña había colocado en la puerta se deslizaba para dejarme de nueva cuenta encerrado en la oscuridad. Al notarlo, el horror se pintó en mi rostro. Solté lo que tenía en las manos y me abalancé contra la puerta, solo para caer de bruces al pie de la entrada, pues la puerta en esta ocasión se dio sin dificultad. No supe si por efecto del golpe o por mi sorpresa, pero vi frente a mí, sobre una pequeña tarima, frente al lavadero, que había unos pies. La imagen translúcida, moviéndose con parsimonia, como en olas de arriba abajo, se presentaba de manera sorpresiva. No se veía más que esas formas enfundadas en zapatos de casa y parte de la pantorrilla. Era una imagen fantasmal y sin sentido. Cuando inició un giro hacia donde yo me encontraba, me levanté sin pensarlo, experimentando en todo mi cuerpo una especie de recorrido friolento que volvía a erizarme la piel. Tomé las revistas que había podido sacar de la caja y emprendí veloz la carrera al interior de la casa. Cerré estrepitosamente y llegué nuevamente jadeando a la puerta de salida del pasillo. No quería voltear. Lloré abrazado al maneral de apertura sin atreverme a salir. De repente, una mano desde el exterior golpeó para hacerse oír. Como respuesta grité y pegué un salto hacia atrás. Nuevamente se escucharon los toquidos y la voz de un hombre que pedía que se le abriera la puerta. Lo hice, aún con signos de temor, y miré al sujeto, el cual me pidió hablar con alguien más. No hay nadie, solo yo, dije casi sin aliento y reprimiendo mi llanto. ¿No está tu mamá? ¿Quién va a firmar? Ya instalamos el servicio de energía. Yo ya sé escribir. Me miró con un poco de duda y me ordenó. Prende un foco, ya debe de haber luz. Sin responder, me di vuelta, busqué la bombilla que mi madre me diera y se la llevé. El tipo comprendió y entró para buscar dónde colocarla. Una vez puesta, encendió el switch y la luz se hizo. Cuando se marchó, busqué las revistas que logré rescatar y me senté en el piso cerca de la segunda puerta a leerlas y esperar a que llegara la creadora de mis días a buscarme. Sentí la punzada del hambre y recordé mi torta. No tuve compasión y la devoré en pocos minutos. Me bebí el refresco y fui quedándome dormido usando como almohada un solo cartón que alguien dejó en el lugar. Después de algún tiempo sentí un jalón a mi almohada improvisada, lo que me hizo abrir los ojos y encontrar la imagen de la viga del techo. Pensé que había sido parte de mi ensoñación y volví a cerrarlos para no sentir miedo hasta caer nuevamente en un sueño inquieto. Desperté y miré el reloj de pulso que mi padre me había dado como regalo de cumpleaños. Eran las 7:30. Pronto alguien llegaría por mí. Me levanté y miré las gotas de lluvia estrellarse sobre los vidrios de la ventana. Cada vez se intensificaba el aguacero y los truenos sonaban muy fuerte. Abrí la puerta en medio de la lluvia y me acerqué al portón del patio, donde me asomaba constantemente a la calle. En poco tiempo vi la silueta regordeta de mi madre acercarse con un paraguas en la mano. Quise llorar y abrazarla con toda la emoción de un hijo que ve llegar la salvación de su vida. ¿Conectaron la energía?, me dijo mientras recibía mi abrazo desesperado.
Sí, respondí con el llanto confundido por la lluvia, mientras la abrazaba cada vez con mayor fuerza. Vamos a probarla. No se puede. Se fue la luz con un rayo. Continué sin dejar de llorar. ¿Y qué te pasa? ¿Estás llorando? No respondí. La angustia mezclada con la alegría no me lo permitían. Solo la miraba sin soltarla y trataba de evitar que siguiera avanzando. Cuando me hizo a un lado le supliqué, no vayas, ahí da miedo, espantan. ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Qué va a espantar ni qué nada? Vamos a ver cómo quedó. Mi progenitor entró y oprimió el interruptor. El resultado fue lógico, no se iluminó nada. Las tinieblas imperaban y yo no dejaba de ver la profundidad del pasillo que llevaba a la recámara fría. Ella me miró interrogante y luego afirmó, debe ser por la tormenta, vámonos, y mañana regresamos. ¿Conectaron también el agua? Como respuesta solamente negué con la cabeza y volví a abrazarla. Nos retiramos después de cerrar bien y tomar el paraguas. Nos dirigimos a nuestra casa, la cual abandonaríamos pronto para irnos a vivir a ese lugar de terror. Esa noche las brujas, decapitados y manos espectrales bajo la cama dominaron mis sueños. Sin embargo, tenía la esperanza de que fuera mi hermana al relevo para ir a esperar la conexión del agua potable, pero no. Tenía tarea y yo era más chico, y lo que tuviera que hacer era menos importante. Después de un desayuno especial con gelatina, chocolate, un minúsculo pastel y las mañanitas, pues era mi cumpleaños, partí nuevamente con mi madre hacia aquel lugar. Llevamos un pequeño colchón, mi torta, un pedazo de pastel y 2 soldaditos de chocolate. Era suficiente para pasar el día, hasta que retornara mi protectora por mí. Además, estaba seguro de que la luz había regresado. No había nada que temer. Era un reto superable. Cuando llegamos, entré valiente y me despedí de mi madre con un beso. Antes, nos habíamos asegurado que había energía eléctrica encendiendo el único foco, el cual no me atreví a apagar ni cuando ella se retiró. Salí a observarla hasta que su figura se perdió entre la gente una calle más allá. De regreso, saqué una pequeña armónica que mi padre me había traído. Con ella ahuyentaría el tétrico silencio que el día anterior me hiciera imaginar tantas cosas. Así que me puse a soplarle mientras hacía un recorrido exploratorio para constatar que las cosas estaban en orden. Llegué hasta el baño exterior y nuevamente tomé revistas de la caja. Salí y miré retadoramente hacia el lavadero, donde 24 horas antes unos pies fantasmales me amargaran la mañana. No había ni la sombra de una lagartija, así que me metí confiado a la casa y fui hojando los cuentos elegidos. Me adentré en la lectura hasta cansarme con la posición. Entonces me acerqué al pequeño colchón y reposé mirando las vigas del techo e imaginando que algunos de los personajes de las historias que había acabado de leer aparecían en el lugar. La historia leída relataba cómo un vándalo era ahorcado en público por la justicia, jurando en el cadalso regresar del mundo de los muertos a tomar venganza, lo cual lograría saliendo de su tumba a los pocos días de enterrado, recorriendo calles y callejones del lugar para atrapar a los trasnochadores. Hubiera querido no haber encontrado esos cuentos, pues de momento mis ojos toparon con una cuerda pendiente de una viga, y en el extremo un cuerpo con las cuencas vacías que se balanceaba. A pesar de no tener ojos, sentí su malévola mirada. No era posible. Nuevamente me perseguía la maldición oculta de esa casa. Me levanté y corrí. Era de día. Había suficiente luz. ¿Por qué un espectro a esas horas? ¿Por qué frente a un niño tan pequeño? ¡Oh, santos y demonios! No quería regresar al comedor. 2 puertas se me negaban. Solo me quedaba la del patio para poder escapar. Corrí entonces hacia la parte posterior de la casa. Agitado, me quedé observando.
Entonces apareció en la entrada la figura de un hombre vestido con overol que cargaba una caja de herramientas. Lo vi, verifiqué el número de la vivienda y tocar la puerta. Después de unos segundos reaccioné y me acerqué a él. No podía emitir sonido alguno y solo le hice señas. Él me miró y extrañado preguntó: «Vengo a conectar el suministro de agua. ¿Vives aquí?». Asentí con la cabeza y le indiqué el lugar donde se encontraban los medidores de la vecindad. El hombre se dirigió a realizar su trabajo sin prestarme mayor atención. Confiado en la cercanía de un adulto, me acerqué a la puerta y abrí con cuidado. Penetré sin dejar de mirar al techo. Ya no había ningún cuerpo pendiente. Tomé mis revistas y mi colchón para recargarlos en la pared inmediata a la puerta. Después de un rato, llegó un compañero suyo con alimentos y se sentaron a comer. Me ofrecieron, pero no acepté. Aún tenía mi torta y un pedazo de pastel. Antes de retirarse, me pidieron permiso para entrar a constatar que había flujo de agua. Las llaves del baño interior y las de la cocina no tenían problema. Se dieron por satisfechos y dijeron adiós. Nuevamente me quedé solo mientras empezaba a relampaguear. La lluvia comenzaba a tomar intensidad cuando, aún con la luz de día, pude observar una fluorescencia en la pared del fondo, cuya superficie no llegaba a recibir la luz natural. El resplandor iniciaba su manifestación y se elevaba como un humo brillante. Yo había escuchado a mi maestro de escuela afirmar que los huesos desprendían gases que podían iluminar el espacio si podían escapar del sitio donde se encontraban, cuando se descomponían. Esto explicaba todo, menos el horror que sentía al contemplar la pared desbaratarse e irse escurriendo como lodo hasta llegar casi a tocar mis pies, arrastrando huesos enteros y fluorescentes. Era una auténtica pesadilla, no sabía qué hacer. Todo se tornaba en una escena infernal. De momento, en las vigas del techo no había solamente un cadáver del insepulto, sino sus múltiples víctimas con los signos claros de la muerte provocada, descarnándose, languideciendo en una eterna agonía que les provocaba expresiones de dolor y sufrimiento. Los pies fantasmales habían reaparecido y se aproximaban lentamente a mí. Las voces de los niños que escuchara en la habitación del miedo se desparramaban ahora por todo el espacio, lo mismo que los sonidos de metal, semejante a cadenas. Cerré los ojos y por fin un enorme grito escapó de mi garganta, confundiéndose con el estruendo fantasmal de aquella hecatombe de imágenes. Apreté mis manos y me desmayé dejando caer todo. Escuché golpes en la puerta que me volvieron a la realidad. Mi progenitor había llegado. Yo estaba envuelto en la oscuridad. Por alguna razón no había luz encendida. Mi madre insistió en la puerta y yo no podía levantarme. Deseaba erguirme, pero estaba petrificado e inmóvil. Los golpes se hacían mucho más fuertes y mi madre buscó la ayuda de un vecino para romper un vidrio e intentar meter un brazo para abrir desde adentro, mientras yo sentía que algo me arrastraba de los pies hacia la habitación del miedo. Cada golpe para romper el vidrio era un metro que mi cuerpo era remolcado. Finalmente el vidrio cedió. La mano del vecino penetró por el hueco y logró abrir. Ambos se precipitaron al interior. Mientras uno encendía la luz, el otro corría a buscarme. Me hallaron arrinconado en la puerta del cuarto frío, sollozando, sin poder hablar, presa del pánico. Mi madre me abrazó llorando, sin comprender qué hacía yo ahí a oscuras. Yo tampoco pude explicarlo. Me llevaron cargando hasta la casa y me arroparon después de secarme. Se diría que había pasado la tarde bajo la lluvia para luego refugiarme en aquel cuarto con tan poca iluminación. Supliqué que no me apagaran la luz. No dormí. Permanecía con la mirada puesta en la puerta. Al otro día mis padres me llevaron a un médico, el cual no me encontró nada. Supuso que me había pegado un buen susto estando solo en aquella casa y solo recetó descanso.
Cuando pudimos mudarnos, hice siempre lo posible por no acercarme a ese cuarto. Curiosamente, nadie lo ocupó. Los miembros de la familia no éramos muchos y su utilidad fue nula. Al paso de las semanas, fui superando el miedo y cuando mi madre abría para asearlo, yo atisbaba sin atreverme a entrar. Me parecía ver en ocasiones unos ojos rojos y amenazadores ocultos en el rincón. Eso era suficiente para alejarme. Las voces no las volví a escuchar. Aquellos pies difuminados en el patio no regresaron nunca, y siempre procuraba no mirar al techo para evitar sorpresas. Sin embargo, cada noviembre regresa la sensación y el pánico me invade cuando algo invisible me jala nuevamente de los pies para llevarme a rastras hasta aquel lugar para hacerme una fiesta de cumpleaños. Esta historia, cuya pintura se llama Ventana Interior, es la narración de una persona que compra un departamento en el cual vive una entidad extraña. Miro el mar sentado en el balcón de este hotel. Es inmenso. Pocos que se perdieran en él podrían ser rescatados. Seguramente se hundirían para siempre en esos miles de kilómetros de agua salada. Deberían colocarle un chip a cada viajero de avión o barco para localizarlo por vía satelital en caso de sufrir un percance. Realmente es formidable la profundidad del horizonte azul. Da vértigo. He abierto una botella de vino y mientras bebo la primera copa, pienso en Margarita. No debió morir de esa manera. Es increíble lo que le ocurrió. Cuando su madre me telefoneó, me apuré lo más que pude, pero ya no la encontré con vida. Después, no me dejaron ver el cadáver y cuando estuve en la sala de velación, no me atreví a acercarme al féretro. El lugar estaba repleto de gente y yo hubiera querido estar un momento a solas con ella. Me siento un poco culpable de su muerte. Sentado aquí, creo que no debí contarle la experiencia extraña que tuve y nunca debí permitirle que fuera a constatarla. Desde que compré esa casa hace algunos meses, la he visitado poco. Tenía la intención de irla arreglando paulatinamente a mi gusto. Siempre he vivido solo. En eso me parezco a Margarita. La construcción era pequeña, tan solo de un piso, con una gran habitación, una cocina, baño y un hermoso patio trasero lleno de plantas. Estaba edificada al borde de un pequeño cerro y se llegaba a la puerta principal subiendo una escalera de madera. Era semejante a una cabaña. Aunque tenía grandes ventanales a todo lo largo de la gran habitación que daban a un exterior único, desde donde se podía ver un estrecho camino y la carretera. El lugar estaba un poco aislado, pero era lo que yo buscaba, pues sin estar fuera de la ciudad, ofrecía un ambiente campirano. Tuve que hacer limpieza y componer algunas cosas. El tiempo era escaso, pues el trabajo me absorbía. Por eso le comenté a mi amiga que necesitaba su ayuda. Si ella me auxiliaba, podría avanzar con mayor celeridad. Como era de esperarse, no se negó. 2 días antes de que ella fuera a darle el toque femenino a mi refugio, llegué a recoger unos documentos que necesitaba. Entonces sucedió lo inexplicable. Al entrar, encontré los cristales cubiertos de periódico, como si alguien quisiera que no penetrara la luz del día. Me quedé estupefacto. ¿Quién podía haber entrado a cubrir los cristales de papel? ¿Y para qué? De momento pensé que Margarita se me había adelantado, pero ¿cómo podía si no tenía llave? Miré el ventanal sin advertir que alguien atrás de mí me observaba. Al voltear, sintiendo una presencia extraña, la vi. No puedo explicar lo que sentí. Era una mujer de más de 50 años, regordeta, clara de piel y con el pelo corto y ensortijado. Su figura se difuminaba en momentos y pensé que se debía a la escasa luz que penetraba. Me miraba con parsimonía y sus labios se abrieron para decir, es mi cumpleaños. Mi cuerpo todo se erizó y di 2 pasos hacia atrás. ¿Qué hacía esa mujer ahí? Con esfuerzo pude preguntar, ¿quién es usted? Pero la mujer solo me miraba y decía que era su cumpleaños. Me hundí en un mar de confusión y solo atiné a decirle que se sentara en el sillón. Cuando la vi ahí, deseaba salir corriendo, pero traté de serenarme y pensar un poco. Como aquella aparición no hacía otra cosa, decidí dejarla ahí. Salí y regresar en otra ocasión. Ella no me lo impidió y al verme afuera
Corrí, caí y seguí corriendo. Estaba totalmente ido, lleno de pánico. Llegué a un parque y disminuí mi carrera. Respiré y consideré prudente hablar con Margarita. No sabes lo que acaba de pasarme. ¿Qué fue, amigo? Contestó ella. Estuve en la casa de la loma. Ajá, y me dijo, vi un fantasma. Ja, ja, ja. ¿En serio? Dijo ella. Sí, es en serio. Hay alguien ahí. No debería haber nadie. Dejé todo cerrado la última vez, pero hace rato que fui, encontré los vidrios de las ventanas cubiertas de papel periódico. Yo no hice eso. Cálmate. ¿Quieres que vaya a verte? Me dijo ella. Sí, necesito que me acompañes. Quiero saber qué pasa. Bien, no demoro. Mientras tanto, tómate un trago y tranquilízate, me dijo. Los 20 minutos que tardó en llegar los pasé retorciéndome los dedos y pensando infinidad de cosas. Mi confusión era mayúscula. Yo no creía en fantasmas, pero no encontraba una explicación racional al evento. Algo de esa experiencia me recordaba sueños que había tenido unos meses atrás, donde me veía en una casa muy parecida, pero platicando con mi madre, la que me decía que su cumpleaños se acercaba y que sería el último. En mis sueños nunca han ocurrido cosas con una secuencia lógica, sino al contrario, todo resulta incongruente en tiempo y sucesos, pero en aquellos sueños todo parecía claro y con una secuencia de sucesos bastante congruente. Cuando tuve a mi amiga cerca, lloré al abrazarla y pedirle que no me abandonara. Tranquilo, amigo, tranquilo, me dijo. Después de explicarle los pormenores, sonrió y prometió ir para ver qué pasaba en la casa. Jamás supe lo que realmente ocurrió en ese lugar. La versión de la policía fue que mi amiga pretendió quitar los periódicos que cubrían los vidrios y resbaló. Al caer, rompió algunos que le causaron múltiples heridas. Al llegar al hospital, los médicos quisieron salvarla desesperadamente. Iniciaron una transfusión después de averiguar su tipo de sangre, pero no fue posible hacerlo a tiempo. Todo fue tan rápido, murió por insuficiencia de hemoglobina. Me duele tanto y me cuesta trabajo aceptarlo. Los sueños de hace meses han regresado. Se viven con tanta nitidez que no parecen ser producto de la imaginación. Anoche apareció Margarita ofreciéndome una copa de vino. Platicamos acerca de las mejoras que hizo en la casa y el tiempo en que debería mudarme. Toqué y olí su cabello. Comentó que mi madre había adornado algunos espacios para celebrar su próximo cumpleaños. Me siento confuso. Ya no sé si vivo en la realidad o en mis fantasías. A veces creo que habito simultáneamente en diferentes mundos. También he pensado que alguien me tiene prisionero en una realidad fabricada. Tengo que regresar a ese lugar, limpiar la sangre de mi amiga y acomodar las cosas. No sé si llegue a evitarlo. No deseo encontrarme aquel espectro. Esperaré a ver qué pasa. He llorado mucho. Mi vino no se acaba y ya oscureció. La siguiente historia, junto con su pintura, se titulan La chica de la ventana, y es la historia de un fantasma que vive solo en la parte vieja y antigua de la ciudad. Eva despertó al sentir que su recámara se iluminaba. Los rayos del sol luchaban por atravesar la cortina translúcida que tapaba la ventana y les bloqueaba el paso. Ella se estiró como un delicado felino bajo las sábanas, sintiendo cómo sus articulaciones tronaban, parecían huesos de pollo al quebrarse. Pensó que había dormido por demasiado tiempo, pues sentía el cuerpo entumecido. Con un poco de dificultad se incorporó y se sentó en la orilla del colchón. Bostezó larga y profundamente mientras se estiraba a recoger el camisón que descansaba en la silla que estaba junto a su cama, y después de ponérselo y calzarse unas suaves pantuflas, se acercó a la mesita que estaba junto a la puerta de su habitación, donde además de un espejo empañado por el polvo, había una bandeja con agua y una toalla. Eva se lavó la cara para quitarse los últimos vestigios de sueño. El agua estaba fría y tenía un ligero toque a hierbabuena. Y mientras se secaba el rostro, logró percibir ruidos que venían del patio afuera de su habitación. Parecía como una fiesta. Se escuchaba la risa de varios niños y el barullo que armaban.
Se acercó a la ventana y separó las cortinas, permitiendo que los rayos del sol entraran de golpe en su habitación. Por un momento quedó deslumbrada, pero continuaba escuchando el ruido que venía de afuera. Cuando finalmente pudo enfocar otra vez la vista, miró a través de los vidrios de la ventana. Efectivamente, afuera, en el patio, había una fiesta. Los niños corrían por todos lados jugueteando. Con sus pantaloncillos cortos, sus zapatos de charol y tobilleras blancas, corrían y se derribaban unos a otros pareciendo que no les importaba ensuciarse la ropa. La fiesta parecía muy animada y ella sonreía, contagiada por la alegría del momento. Después de unos minutos, llegó un carruaje tirado por caballos, del cual descendieron un par de mozos con mandiles blancos que cargaban un pastel de varios pisos. Una niña que tenía un largo vestido rosa se acercó a ellos corriendo, gritando: ¡Mi pastel, mi pastel! ¡Por fin llegó mi pastel! Eva trató de mirarla detenidamente. Había algo en ella que le llamaba la atención, pero los vidrios, que estaban sucios, no le permitían ver con claridad. Así que decidió abrir la ventana, tiró del pasador y entonces entró repentinamente una violenta ráfaga de viento que la tomó desprevenida y casi la derriba. Eva se tapó el rostro con el brazo izquierdo protegiéndose los ojos, mientras con el derecho se sujetaba de la orilla de la ventana. Cuando el viento pasó, abrió nuevamente los ojos y miró hacia el patio. No había nada, todo estaba vacío y en silencio. Por un instante se quedó quieta, mirando impávida el patio vacío. ¿A dónde se habían ido todos? ¿Qué sucede?, pensó. Ahora el lugar se veía abandonado, lleno de hierba seca y basura. Ella se acercó más a la ventana, sacando medio cuerpo. Mirando hacia todos lados, buscaba alguna respuesta, pues no entendía qué había sucedido. Finalmente cerró de nuevo y regresó titubeante hasta su cama, pues se sentía mareada. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. Tal vez no había despertado del todo, pensó, y solo había sido un extraño sueño. Y mientras divagaba en su cabeza llena de incógnitas, escuchó nuevamente risas infantiles proveniendo de afuera. Eva miró hacia la ventana incrédula. ¿Y ahora qué sucede? Y acercándose nuevamente a la ventana, trató de ver hacia afuera a través de los vidrios sucios y llenos de polvo. El patio estaba diferente. Habían crecido un par de árboles que antes no estaban, y de la rama de uno de ellos colgaba un columpio hecho de una cuerda y un neumático, alrededor del cual había un pequeño grupo de niños que reían alegremente esperando su turno para subir. Y con ellos había una joven de vestido azul, de larga cabellera marrón sujeta con un moño blanco, que parecía ser adolescente. Ella era quien los mecía y designaba quién era el siguiente para subir. Parecía estar contenta y trataba muy amablemente a los más pequeños. Eva la observaba, tratando de distinguir su rostro. Nuevamente había algo en ella que le llamaba la atención, como si la conociera. Así que, en lugar de tratar de abrir la ventana, esta vez buscó un paño para limpiar los vidrios, pues no le permitían ver con claridad. Rápidamente fue a la mesita que estaba junto a la puerta, y humedeciendo la toalla con la que había secado su rostro, regresó a la ventana. Con gran dificultad pudo limpiar la mugre de los vidrios. Parecía que tenían muchos años de no haber sido limpiados. Y una vez que logró tener un punto con la suficiente transparencia como para poder ver nuevamente hacia afuera, se acercó y observó el patio. Y una vez más todo había desaparecido. Se encontró con la desolada imagen de un lugar sucio y abandonado. Los árboles que hace un instante estaban verdes, ahora se veían resecos y casi sin hojas. Eva no lo podía creer. Esta vez dio un paso hacia atrás, un tanto asustada. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo era posible todo aquello? Repentinamente, la toalla cayó al suelo como si atravesara sus dedos. Intentó levantarla, pero esta vez no pudo, no lograba tocarla. Ahora Eva se encontraba muy asustada, sentía que la habitación daba de vueltas. Nuevamente se acercó a su cama para sentarse, y al hacerlo pasó frente a un espejo de cuerpo entero que estaba pegado a la pared y que antes no había notado. Entonces se detuvo un momento para observarse, y al mirar su reflejo en él,
sintió como si repentinamente le dieran un baño de agua helada, pues su imagen en el espejo era transparente. Podía ver a través de ella. Sin dar crédito a lo que el espejo le mostraba, observó directamente sus manos, después sus pies y su vestido, y finalmente se miró nuevamente en el espejo. Realmente era transparente. Llevó su mano izquierda a su rostro, pero no pudo sentirlo. Ya no tenía tacto. Tampoco sentía frío o calor. No sentía nada. Y al instante notó también que ya no tenía miedo. Se hallaba completamente en calma. Y aunque podía sentir cierta claridad en su mente, no podía recordar cuándo había sucedido. ¿Cómo fue que se convirtió en fantasma? ¿Y ahora qué sucedería? ¿Qué es lo que sigue? En eso estaba cuando repentinamente escuchó otra vez ruidos fuera de la casa. Se acercó a la ventana y mirando hacia afuera se encontró con una nueva escena. Una pareja descendía de un automóvil deportivo azul acompañados de un par de niños preadolescentes. Y detrás de ellos llegaba también un gran camión que decía mudanzas. Eva sonrió, y un nuevo brillo iluminó sus ojos. Y dirigiéndose a ella misma, dijo, bueno, tal vez esto podría ser muy divertido. Y regresando a su cama se recostó nuevamente para esperar a que los nuevos huéspedes se acomodaran. El relato que continúa se llama Eva, y es la continuación del fantasma que vive solo en la parte vieja y antigua de la ciudad. Eva veía con tristeza cómo subían a su auto y se alejaban. Era la tercera familia que abandonaba esa casa. ¿Qué acaso era muy difícil jugar con un fantasma? ¿O sus juegos eran muy rudos? ¿O qué pasaba? Siempre eran los pequeños los que se divertían al jugar con ella. A los niños les divertía mucho ser empujados en sus carritos cuando los montaban, o jugar a las muñecas y que las muñecas se movieran solas. Pero los adultos, oh no, no señor. Eva se daba cuenta que a veces exageraban sus travesuras, como cuando provocó sin querer que la señora Georgina tropezara con la escoba en la cocina, haciéndola tirar todos los platos que recién había lavado. Pero Eva solo quería ayudarla. O como cuando hizo caer de espaldas a don Jorge en el inodoro, después de bañarse, pero solo fue porque ella había escrito la palabra hola en el espejo empañado. Esa vez qué divertido fue desatorarlo. Tuvieron que romper el inodoro para poder sacarlo. O cuando hizo correr al cartero muy asustado y saltar la reja, porque ella le había ladrado como un feroz perro. Vaya, los adultos se asustan por todo, no tienen imaginación. ¿Y ahora hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien regresara y habitara esa casa? La gente que pasaba por la acera de enfrente la señalaba y decía que estaba embrujada, pero no era así. Si al menos dijeran que estaba encantada, eso sonaría más cordial. Sin embargo, lo único que pasaba es que tenía un fantasma, solo eso. No tomaban en cuenta que era un fantasma que le gustaba a la gente y que solo quería jugar. Eva se sintió algo triste y se recostó en su cama viendo pasar las horas hasta que anocheció. Pero cuando vio la luz de la luna entrar por su ventana, se levantó decidida a hacer algo. Esa noche no la pasaría triste en su recámara, saldría a pasear. Así que, de un brinco, saltó por la ventana y bajó a la calle. El primero en verla fue un perro que salió corriendo despavorido con el rabo entre las piernas. Eva lo vio huir y se rió. Alzó los hombros y comenzó a caminar. Era más de medianoche. La luna estaba en todo lo alto y su brillo iluminaba toda la calle. En la primera esquina encontró a un hombre que, muy borracho, trataba de sostenerse en pie abrazado a un poste. Las piernas le temblaban tanto que parecían de gelatina. Eva pasó a su lado y le dijo «Buenas noches». El hombre ni siquiera le contestó. Estaba muy ocupado tratando de sostenerse. Eva lo miró de reojo y continuó su camino. Después de avanzar un par de calles en silencio, pudo ver a lo lejos unas luces que se movían como luciérnagas, y como no tenía otra cosa que hacer y estaba paseando, se dirigió hacia ellas.
Pero al llegar hasta donde se encontraban, Eva no podía creer lo que veía. Se talló los ojos con ambas manos y volvió a mirar. Las calles estaban llenas de fantasmas. Gente de diferentes épocas caminaba sobre las aceras, y mujeres elegantes y delgadas con enormes peinados se asomaban a los balcones agitando sus abanicos. A su lado pasó un carruaje tirado por un par de caballos, donde el cochero, amablemente quitándose el sombrero, la saludó y le dijo: «Buenas noches, señorita». Eva lo miró sonriente. Era la primera vez que alguien la saludaba después de quién sabe cuántos años. Y un poco titubeante contestó: «Buenas noches, señor». El carruaje continuó su camino y Eva siguió caminando. Al siguiente que encontró fue un hombre vestido de negro con una extraña gorra y que llevaba un bastón muy alto, donde colgaba una lámpara encendida. Eva lo miró sonriente y lo saludó con la mano, y siguió caminando. Al instante pasó velozmente a su lado un auto convertible que llevaba a 4 muchachos que reían alegremente. Parecían muy jóvenes, como de 20 años tal vez, y se desvanecieron rápidamente al alejarse. Un par de calles más logró llegar al Zócalo, donde parecía que hubiera una fiesta, pues muchos fantasmas se encontraban reunidos ahí. Había hombres muy elegantes, con largos abrigos y sombrero de copa y bastón, con bigotes extraños que caminaban tranquilamente. Mujeres que con hermosos vestidos zampones parecidos al terciopelo, caminaban de dos en dos tomadas de la mano, llevando sombrillas aunque fuera de noche. Se oían cascos de caballos y motores por todos lados. Niños con pantaloncillos cortos y gorras paseaban en grupos montados en sus bicicletas. Niñas peinadas de coletas sentadas en las bancas de herrería peinando sus muñecas. Un par de motociclistas fanfarroneaban entre un grupo de muchachas haciendo rugir a sus motocicletas. Un muchacho vestido de marinerito y con mirada triste se le acercó a ella ofreciéndole uno de los globos que llevaba en su mano izquierda. «Ten, es para ti», le dijo, «bienvenida». Y un trío de mujeres que estaban vestidas con pantalones de mezclilla y chamarras de cuero, sentadas ante una mesa frente a uno de los restaurantes que estaba cerrado, la saludaban con la mano mientras levantaban sus enormes vasos de malteada, brindando con ella a la distancia. Eva pasó el resto de la noche caminando y dando vueltas al Zócalo como todos los demás, compartiendo saludos con todos y cruzando ocasionalmente frases como «qué hermosa está la luna» o «qué fría está la noche». Y así transcurrieron las horas hasta que un imponente hombre, montado a caballo, con enorme sombrero y espeso bigote, se le acercó y le dijo: «Eso de ir a casa, huerca, pronto amanecerá. Y nadie debe de vernos, pero no se preocupe, mañana podrá regresar». Eva movió la cabeza en señal de afirmación, y alzando la mano, se despidió de todos lanzándoles un beso, y se dirigió a su casa. Sentía que flotaba de alegría, aunque en verdad iba flotando, y entró volando por la ventana de su recámara cuando el cielo comenzaba a pintarse de rojo. Estaba muy satisfecha, ya no se sentía sola. Y aunque no hubiera humanos vivos en la casa, no importaba, podría salir cuantas veces quisiera. El sol se asomaba en el horizonte, la ciudad despertaba y comenzaba a llenarse de ruido y movimiento. Y Eva, con su cuerpo traslúcido, descansaba sobre la cama, esperando que llegara nuevamente la noche. El siguiente relato se llama Castillo Gótico y es la narración de una noche con un vampiro. Salió del frigorífico que estaba junto a su cava de vinos. Estaba satisfecho pues había preparado una buena cantidad de sangre sintética. El laboratorio nuevo que había instalado en su casa cubría muy bien sus expectativas, pues nunca le había gustado salir a morder a la gente o alimentarse de sangre de animales. Además, preparar su propia sangre sintética con todos los elementos que él requería le parecía perfecto, porque sí, él era un vampiro civilizado. Se llamaba Adán y en su juventud había sido un gran científico y un ferviente explorador de cuevas. Por desgracia, su misma afición lo llevó a convertirse en lo que ahora era. Pues en una de sus excursiones, al explorar una cueva,
famosa por contener quirópteros hematófagos, fue atacado por uno de enormes dimensiones y que al morderlo cambiaría el resto de su existencia. Con el correr de los años adquirió fama como científico. Aprendió también alquimia y algunas ciencias ocultas. Pero al pasar las décadas y no envejecer, decidió retirarse del mundo público. Compró una enorme casa muy profundo en el bosque. El pueblo más cercano estaba a poco más de 5 kilómetros, en donde, aunque no lo deseara, se hablaba de él como un personaje extraño. Y por desgracia, estas habladurías a veces llegaban a oídos de personas que pensaban que era un hombre excéntrico lleno de riquezas. Adán salió del sótano y subió a la sala, donde un sillón acoginado de respaldo alto lo esperaba junto a la chimenea que estaba encendida. Era una noche oscura y tormentosa. Los rayos iluminaban el cielo y los truenos hacían vibrar los vidrios de los ventanales. Adán se sentó en su sillón preferido y se sirvió una copa de vino. Había subido una botella desde su pequeña cava, cuando repentinamente oyó que golpeaban la puerta y se preguntó quién podría andar en medio del bosque y en una noche como aquella. ¿Acaso no le preocupan los peligros a los que se puede exponer? ¿Qué tal si se encuentran con algo peligroso como un vampiro? Adán dibujó una sonrisa. Por segunda vez oyó que golpeaban y con la copa en mano acudió a la puerta. Al abrirla se topó con un hombre robusto de estatura promedio y con un aspecto sucio y desgarbado. Tenía la barba crecida y parecía no haberse bañado en varios días. Con voz ronca como de fumador y con aliento alcohólico, preguntó en un tono tosco: ¿Me podría dejar pasar y refugiarme en su casa? Está lloviendo a cántaros. Adán, que lo observaba, preguntó: ¿Pero qué hace usted afuera con este tiempo? Mi auto se descompuso a 1 kilómetro de aquí y no encontré otro lugar donde refugiarme, contestó el hombre. Está bien, pase por favor, le daré una toalla. El hombre penetró a la casa, ensuciando el piso con sus zapatos llenos de lodo y deteniéndose a 1 metro de la puerta. Adán le acercó una toalla y le preguntó nuevamente: ¿Pero qué hace usted afuera con este tiempo? Andaba de cacería cuando la tormenta me alcanzó. Además, ya le dije que mi auto se descompuso. Adán pudo notar desdén y egoísmo en el tono de voz de aquel hombre, quien ahora recorría con una mirada ambiciosa los muebles que adornaban la sala. Tiene cosas extrañas aquí, dijo. ¿Son valiosas?, preguntó. Algunas sí y otras no, contestó Adán. Son reliquias de mi familia, antigüedades que han pasado de mano en mano y ahora me pertenecen. Vaya, pues yo juraría que son valiosas, dijo aquel hombre. No había sido la tormenta la que le llevó hasta ahí, sino la ambición y el odio que seguramente sentía contra el mundo. Y, como buen anfitrión, le dijo con cortesía: permítame ofrecerle una bebida caliente, le sentará bien. Bien, contestó el hombre, que metió su mano derecha en el bolsillo. Adán se dio cuenta que empezaba a acariciar un cuchillo que traía escondido. Nuevamente Adán sonrió. No era él quien se encontraba en peligro. Tomó algunos frascos del estantero y comenzó a prepararle bebida. Cuando terminó, se la llevó a aquel hombre que ya se había sentado en su sillón preferido. El hombre la tomó en sus manos y la observó detenidamente, y mirando con desdén y odio a su anfitrión, dijo: gracias. Es una mezcla especial, dijo Adán, secreto de la familia. El hombre ingirió la bebida casi sin respirar, y cuando terminó se puso nuevamente de pie y metiendo la mano en el bolsillo le preguntó a Adán: ¿Y qué otras cosas tiene? Pues me gusta el arte de los grandes maestros. Tengo algunas obras de pintores famosos. ¿Conoce usted algo al respecto?, dijo Adán. No, pero me gustaría verlas, dijo aquel hombre que comenzaba a sentir un dolor en el estómago. Bueno, pues tendrá mucho tiempo para verlas con calma, contestó Adán. De repente el hombre se dobló y cayó de rodillas ante Adán. Tenía un fuerte cólico en el estómago. ¿Pero qué me ha dado? ¿Veneno?, gritó espantado. No, solo es algo que hará que brote su yo interno, como siempre ha sido, como siempre se ha visto. Adán se inclinó y acercándose al oído del visitante, dijo en voz suave: una persona mala es mala por fuera y por dentro. Relájese y disfrútelo, no durará mucho. El hombre cayó al suelo retorciéndose. Era obvio que el proceso de transformación era muy doloroso.
Adán se sentó en su sillón y esperó. 15 minutos después, todo había terminado. Aquello que antes había sido un hombre se incorporó ahora en sus cuatro patas. Tenía una piel azul muy oscura, el hocico se le había alargado, tenía las orejas puntiagudas y un extraño y grueso pelambre cubría desde su cabeza hasta las caderas. Se veía con un aspecto feroz y famélico. Adán lo observó de arriba abajo y luego dijo: «Vaya, sí que eras un hombre malo, ¿eh?». Y poniéndole un collar y una cadena, lo llevó hasta la puerta de su casa donde lo sujetó. «Pues yo quería un perro, pero esto servirá. Al menos evitará que gente como tú se acerque nuevamente a mi casa. Mañana a primera hora iré al pueblo a comprar comida para perros». Y sin decir más, Adán cerró la puerta y regresó a su sillón a terminar su copa de vino. Denise se llama la protagonista de este cuento, que tiene una condición muy especial y apocalíptica. Denise había nacido como cualquier niño promedio, con 50 centímetros de estatura y 4 kilos de peso. Era una niña sana y fuerte. Sus padres, de origen campesino, Alfonso y Camila, se habían cuidado muy bien durante el proceso del embarazo. Así que, después de 9 largos meses de gestación, Denise pudo ver por fin, por primera vez, la luz del sol y respirar el aire frío del campo. Tenían una pequeña granja en las afueras de la ciudad, con media docena de vacas, media docena de cerdos y unas cuantas gallinas y patos. Se mantenían muy bien. Contaban también con 2 pares de hectáreas que sembraban según la época del año. Así que, aunque no les sobraba, tampoco les faltaba nada para estar bien. En la granja vivían más miembros de la familia: los abuelos de Denise por parte de su madre Camila, un hermano de Alfonso, su esposa, y un pequeño niño al que habían adoptado porque ellos no podían tener hijos y al que llamaban Bartolomeo. Era una familia pequeña pero bien organizada. Cada uno sabía muy bien sus labores dentro de la granja. El trabajo ahí era pesado pero sencillo, y la granja se sostenía sin mucho esfuerzo. Los primeros años de Denise fueron de aprendizaje: aprender a caminar, a hablar, a respetar a los animales, a no acercarse demasiado a los cerdos y a cuidar a las gallinas y los patos. Pasaba gran parte del día jugando y correteando con Bartolomeo por toda la granja, hasta que finalmente llegó a la edad escolar. Los padres de Denise la inscribieron en la primaria rural que quedaba a 1 kilómetro de su casa. Los primeros 3 años la llevaban todos los días, pero ya después iba y venía sola. La vida escolar de Denise durante la primaria pasó sin ningún contratiempo. Era una niña promedio, en una escuela promedio, recibiendo una educación promedio. Dentro de la granja ya tenía sus propias actividades. Así fue hasta que pasó de los 10 años. La monótona vida de la granja y de la zona rural transcurría igual que el movimiento de una máquina de reloj. Pero al cumplir los 13 años, las cosas cambiaron drásticamente. Sus padres notaron de manera alarmante cómo poco a poco se iba volviendo inapetente. Las verduras y las frutas que antes le gustaban tanto ya no le llamaban la atención. Los riquísimos guisados de la abuela dejaron de apetecerle. Solo le gustaba aspirar el aroma humeante de las ollas calientes. Denise decía en broma que se alimentaba del aire. Esto llegó a tal extremo que Denise prácticamente dejó de comer. Y entonces sus padres, alarmados, la llevaron al médico para saber qué sucedía con su hija. El doctor de esa zona era un hombre ya de edad avanzada que no solo trataba a los seres humanos, sino también a los animales. Se llamaba Alfredo, quien después de una exhaustiva revisión determinó que Denise no tenía nada, estaba perfectamente sana. Sus padres no sabían qué pasaba. ¿Cómo era posible que una muchacha de su edad, que ya tenía algunos días sin comer, estuviera completamente sana? Con más incógnitas que respuestas, regresaron a la granja, mientras el doctor caía presa de un profundo estado de agotamiento que lo llevaría a la cama, y que unos días después se lo llevaría de este mundo. Mientras en la granja, a pesar de lo extraordinaria de la situación, todos trataban de llevar su vida diaria de manera normal, pero no tardaron en notar ciertos cambios.
Comenzaron a sentir una extraña debilidad cuando Denise estaba a su lado. Notaron también que el árbol donde ella regularmente se sentaba para disfrutar de su sombra comenzaba a marchitarse rápidamente. Las vacas adelgazaron y las patas les temblaban cuando Denise las ordeñaba. E incluso la leche no tardaba en cortarse unos minutos después, por más esfuerzos que hicieran para evitarlo. Denise también notó ciertos cambios. Se dio cuenta que la empezaban a ver de reojo y hablaban en voz baja en su presencia. También notaba que a su abuela, que tanto quería, después de darle un beso y un abrazo, caía en su sillón preferido, presa de debilidad y agotamiento, quedando dormida. Los pájaros ya no cantaban en los árboles, e incluso los insectos se habían ido. Poco a poco Denise se dio cuenta que su sola presencia afectaba a todos los demás. Las plantas se marchitaban, los animales se enfermaban y su familia era presa de agotamiento irremediable. La pequeña no sabía qué hacer. Así transcurrieron unos días sin que nadie tomara una decisión, pero finalmente, después de una semana, la abuela y el abuelo fallecieron a causa del agotamiento. Eso no lo pudo soportar la niña, así que sola se encerró en su recámara, alejándose de todos los demás. No hubo un solo intento de contacto. Todos tenían un terror de acercarse a la habitación de Denise. Y ella, sola, pasaba las horas leyendo y estudiando. Y cuando se sentía cansada, solo le bastaba tocar los muros de su recámara para volverse a llenar de energía, aunque las paredes crujieran como si la casa fuera a venirse abajo. Así transcurrieron 4, 5, 10 días, cuando repentinamente una mañana Denise, al despertar, se halló inmersa en un silencio absoluto. Estuvo unos instantes tratando de escuchar algo, cualquier ruido de la granja, pero no se oía absolutamente nada. Entonces se levantó de la cama y abrió la ventana para encontrarse con una imagen desoladora. La tierra estaba seca y resquebrajada, como nunca la había visto. La cosecha se había secado, y no había nadie en la granja, ni animales ni personas. Denise se sintió angustiada, no sabía qué hacer. Decidió bajar y salir al patio. Al salir, una ráfaga de aire tibio la recibió. El cielo estaba rojo, encendido, como en llamas. Aunque muy a lo lejos se podían ver zonas verdes. Denise decidió ir para allá. Caminaba descalza, pues al caminar sobre la tierra sentía una cálida vibración que penetraba por la planta de sus pies y la hacía sentir llena de energía. Por primera vez después de varios días, la niña se sintió optimista y llena de alegría. Y con una sonrisa en el rostro encaminó sus pasos hacia los campos lejanos, mientras la vegetación a su alrededor se marchitaba y sucumbía. El siguiente cuento lo he titulado Nostalgia, y es la historia de dos amigos que ahora que son fantasmas se siguen encontrando a través del tiempo. Era la tercera semana de diciembre. El invierno ya había llegado. La noche anterior hubo fiesta en el barrio del artista, pero esa mañana todo se encontraba quieto. El sol apenas había salido y un vientecillo frío corría por las calles revoloteando la basura que había quedado. Un pequeño remolino se formó junto a la banca que estaba frente al estudio número 8 de aquel barrio. El aire se tornó un poco más frío y en ese instante se encontraron los dos amigos. Hace poco más de 150 años que se reunían el mismo día en el mismo sitio para darse un abrazo navideño. Mi hermano, ¿cómo estás? Saludó efusivamente Citlaltonali, quien vestía como siempre. Llevaba sus botas mineras, un pantalón negro sucio y un chaleco de cuero negro sobre una chamarra de mezclilla desgastada. Hola, ¿cómo estás tú? Saludó cortésmente a Alfred, quien con sus zapatos limpios, su pantalón de vestir limpio, un suéter de estambre y una bufanda al cuello, sonreía alegremente a su amigo. ¿Yo? Excelentemente, más que bien, contestó emotivamente Citlaltonali mientras miraba a los ojos a su amigo. Alfred sonreía también, y mientras lo miraba de arriba abajo le decía, ¿aún te dejan vestir así? Vaya, sí que tienes libertades. Claro, muchachón, ¿qué esperabas?
Aquí somos libres. Puedo cantar, reír y soy muy feliz pintando todo el tiempo. Además, los cantantes de mis grupos preferidos viven en el mismo edificio. Es un lugar de locos, ya lo sabes. Sí, lo sé, contestó Alfred. Nunca pensé que llegaras a tener tanta suerte. ¿Y eso que cómo te portaste? Bueno, contestó Cetlaltonali, sé que no fui un angelito, pero jamás le hice daño a nadie intencionalmente. Los dos tomaron asiento en la banca, estiraron las piernas y pusieron al frente su bastón, apoyándose en ellos. Alfred tenía un bastón de madera como caoba y Citlaltonali tenía un bastón que había forrado de cuero negro con estoperoles. Alfred miró por un instante el bastón de su amigo y alcanzó a decir, ¡qué loco! Me alegra que te haya ido bien, pero también me alegra que no estés en mi edificio. Sí, oye, eso de poder vernos todos los días sería muy cursi. Guardaron silencio por un instante mientras se acomodaban bien, y entonces Citlaltonali mencionó, me alegra que a pesar del tiempo estos árboles sigan reverdeciendo. Alfred lo miró con tranquilidad y le dijo, sí sabes que solo estamos viendo fantasmas, ¿verdad? Este lugar ya no existe desde hace mucho. Sí, lo sé, pero déjame soñar, no pasa nada. Alfred levantó la vista pensativo y dijo, tienes razón, yo también prefiero ver este paisaje que el nuevo. Y Citlaltonali continuó diciendo, me encanta recordar el barrio, con sus edificios viejos, sus árboles tan grandes, enormes, con esas ramas gruesas que tenían y llenos de hojas. Siempre estaba todo lleno de artistas que exhibían su trabajo al público. ¿Recuerdas cómo cada estudio tenía una pequeña cornisa de teja y que juntas parecían una ola roja? Alfred sonreía mientras Citlaltonali continuaba. Todavía puedo recordar el barullo de los bares y el ir y venir de la gente, y el aroma, vaya, la comida y el incienso llenaban este lugar, y había tantas pinturas expuestas que parecía una galería al aire libre. Los colores y las formas eran el principal adorno de este lugar. Había paisajes, paisajes urbanos, retratos, frutas, pinturas surrealistas y abstractas. Fue una bella época la que pasamos aquí, ¿no crees? Preguntó Citlaltonali. Sí, yo también tengo buenos recuerdos, aunque no tantos como tú, decía Alfred. Los dos suspiraron profundamente y guardaron silencio un instante. El sol ya había terminado de salir y comenzaba a calentar sus viejos cuerpos. Alfred se frotó las piernas para disfrutar del agradable calorcito, mientras Citlaltonali lo veía y le decía, una de las cosas que más me agradan de esta nueva forma de existir es que ya no me duelen las rodillas. ¿Y entonces para qué continuamos usando el bastón? Le preguntó Alfred. Por elegancia, mi hermano, por elegancia. ¿Por elegancia? Se preguntó Alfred. ¿Con tu bastón tan loco? Creo que entendemos muy diferente ese concepto. Bueno, yo ya hablé mucho. Ahora cuéntame tú, ¿qué has hecho este último año? Preguntó Citlaltonali. Pues he practicado mucho la meditación, contestó Alfred. Creo que es algo que tú también deberías de hacer. Supongo, tal vez, contestó su amigo, pero soy tan feliz pintando que me olvido de todo lo demás. Pero anda, cuenta, ¿qué más? Alfred miró condescendientemente a su amigo y continuó diciendo, no te preocupes, yo medito por los dos. Me he dado cuenta en este tiempo que aún nos quedaron muchas cosas por comprender. Lo malo será que cuando continuemos con nuestro aprendizaje nos olvidaremos uno del otro. Sí, qué chafa. Y esto no será ni un recuerdo, mi hermano, dijo Citlaltonali tristemente. La verdad es que no me gusta este nuevo mundo, lo que se ha hecho con él. Se ve todo tan automatizado, la gente tiene poco contacto consigo misma y con las demás personas que las rodean. Han perdido sentimientos, emociones. No, maestro, no me gusta para nada. Pero no podemos escoger, dijo Alfred. Cuando tengamos que continuar, habrá que hacerlo y nada más. De pronto empezó a sonar una suave melodía de jazz. Citlaltonali sonrió y dijo a su amigo,
¿No te encanta poder hacer esto? Que nadie lo sepa y que nadie se dé cuenta. Sí, lo adoro, dijo Alfred. Ojalá cambiaran las reglas, o al menos espero que de alguna manera nos reencontremos y nos reconozcamos, hermano. Que así sea, mencionó Alfred. Los dos amigos pasaron todavía un tiempo más compartiendo experiencias y anécdotas como hacían cada año. Después, mirándose a los ojos, dijeron, creo que ya es hora de retirarnos. Se nos acabó el tiempo. La gente comenzaba a llegar. Los amigos se pusieron de pie y se dieron un fuerte abrazo. Hasta la próxima, se dijeron uno al otro. Cuídate mucho, mi hermano. Nos estamos viendo. Los dos comenzaron a caminar en la misma dirección, mientras sus sombras se iban diluyendo en el aire. El barrio se desvanecía junto con ellos, y aparecía un centro comercial de paredes altas y pisos muy pulidos que solo reflejaban la frialdad de la época. La gente comenzaba a llenar el lugar, haciendo sus últimas compras navideñas solo por protocolo. Y de los dos amigos y del barrio, solo quedó una pequeña nube de polvo dorado que se elevó hacia lo alto sin que nadie la viera. Por ahora es todo. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto.